Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Pues buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Usted ha oído hablar bastante sobre cambio climático o daño climático. Es un tema que se trae y que se lleva todos los días prácticamente, aunque solamente sea en las páginas últimas de los periódicos. Ahora mismo en Copenhague, en Dinamarca, hay una reunión importantísima precisamente tratando sobre este tema. Nosotros también tenemos interés en saber en qué consiste este problema del cambio climático. Y para ello está con nosotros aquí el biólogo Miguel Silva, consultor de varias instituciones, organizaciones no gubernamentales, pero además un investigador de hace muchos años sobre los procesos ambientales en la República Dominicana, y con él queremos hablar hoy sobre este asunto, Miguel, cambio climático. ¿Qué debe entender la gente por el cambio climático y por el problema que se dice que es el cambio climático? Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Gracias por invitarme. El tema del cambio climático es un tema bastante amplio, tiene muchas aristas, podríamos decirle así. Yo creo que sería interesante si pudiéramos comenzar mejor tratando de definir o de ver cuáles son las definiciones que existen sobre esto. Creo que en pantalla podríamos verla con mucha facilidad. Muy bien. Porque el cambio climático es término es autoexplicativo. Es el cambio que se da en el clima cuando tenemos... Vamos a ver en pantalla. Sí, cuando nos alejamos de las tendencias normales. Ah, muy bien. Ese es el tema de hoy. Cambio climático. Sí. Podríamos llamar esta es una definición que tomé de Wikipedia. Es un sitio de fácil acceso y donde la gente puede ver esto. Se llama cambio climático, como dice acá. Los puntos que hemos subrayado son los más importantes. A la modificación del clima con respecto al historial climático, es decir, a cómo ha sido el clima normalmente durante la historia en un sitio o a nivel global. Y la parte de... Y tenemos... ahí. Y también tenemos otros elementos que nos trae esta definición. Estos cambios se pueden considerar según el espacio de tiempo y las escalas de tiempo y si son causados por la naturaleza o por el hombre. Sin embargo, hoy en día lo que más se ha estado discutiendo es una de estas dos causas. La parte que nos dice la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático la define como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Fíjate que ya hay una reducción de la definición. No es un cambio que ocurre en el clima en una región, es un cambio debido a acciones humanas y que afectan directamente a la atmósfera. Cuando cambio climático se define a todos los factores, aunque básicamente los factores climáticos son de índole atmosférica. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Se debe a un fenómeno que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero, como se puede ver en pantalla, es un mecanismo de protección que ha tenido la Tierra ante la energía solar. Hay una cantidad de energía que llega del Sol a nuestro planeta, que es absorbida por el planeta y es transformada en los procesos biológicos muchas veces, también en muchos de los procesos físicos y de clima. Ahora, parte de este calor se irradia al espacio, pero en su proceso de irradiación es atrapado por las capas de la atmósfera, de manera que es una pequeña cantidad la que en realidad viene a salir fuera. Sin embargo, a partir de ciertas actividades humanas, se ha encontrado una mayor concentración de sustancias, de gases que pueden retener, que tienen capacidad de absorber y retener calor, como
son los hidrofluorocarbonos, que son los gases con los que hasta hace poco se manejaban los aires acondicionados, las neveras. El metano, que es el gas de los pantanos, que es parte de los procesos naturales de calentamiento global, la producción de metano, que va a la atmósfera y atrapa esto. Pero hay otros gases industriales también. Y la convención y lo que se quiere controlar con el tema del cambio climático es principalmente aquellos gases que son producidos por las actividades humanas. El efecto invernadero, ¿qué significa? Significa que al atrapar el calor aumenta la temperatura en el planeta y hace el efecto que hacen los invernaderos en las zonas frías. Estos edificios de cristal que atrapan el calor del sol durante el invierno permite tener en zonas tan frías como Inglaterra vegetación tropical. Y esto es bueno bajo ciertas circunstancias, pero no es bueno. No es bueno dentro de otros rangos. Esta gráfica de cambio de temperatura, Miguel. Sí, precisamente este es uno de los puntos más interesantes que trae. Esto es lo que ha estado motivando. Esto es una gráfica que va desde el año 1000 hasta el año 2000. Ahora, o sea, el termómetro, 1000 años de medición. 1000 años. Sin embargo, el termómetro no se había inventado en el año 1000. Ni existían registros meteorológicos en el año 1000. Estas son estimaciones indirectas. Y precisamente por eso hay varias líneas. Todas estas líneas que se confunden. Son diferentes estudios que se han hecho sobre el tema, lo que te dice a ti que este es un tema que trae diferencias, que trae discusiones, que para todo aquel incluso que quiera saber cómo evoluciona la ciencia, el tema del cambio climático es casi un ejemplo del libro de texto. Pero estos estudios convergen en que sí, en que está aumentando la temperatura. Casi todos muestran unas tendencias, tres grandes tendencias. Primero, fíjate que hacia los años 1200, en la plena Edad Media, habían temperaturas relativamente altas a las que hubo después en la época del descubrimiento nuestro y de la conquista y de la colonia. En la Edad Media el clima era relativamente más cálido que durante la época como te dije, de la conquista nuestra, de la conquista, la colonia y poco antes de la independencia nuestra, cuando incluso se habló de una pequeña era glacial. Como puede verse en pantalla, las temperaturas fueron más bajas y no era raro que en Francia en verano y en Inglaterra en verano la gente saliera a patinar en hielo. Hay imágenes, hay ilustraciones de esa época que te indican esto. O sea que bajó mucho la temperatura para ese... Y después ha venido subiendo de manera bastante alarmante y esto es lo que ha llamado la atención. Porque en el siglo pasado, solamente, bueno, en el siglo pasado el incremento de la temperatura, como puede verse hacia el final de la gráfica, se ha salido, por decirlo así, del rango en que se había venido moviendo incluso en la época de la Edad Media, que eran las temperaturas más altas. Lo importante además quizás, Miguel, es que esto coincide con el aumento de la actividad industrial también. Eso es otro elemento, ¿no? Eso es otro elemento. El hecho de haber tenido temperaturas cálidas en la Edad Media y previo a la era industrial, podría decirse que fue quizás... Es un elemento casi contradictorio, porque durante el propio desarrollo de la era industrial es que tuvimos y entramos en esta pequeña edad de hielo. Bien. O sea, bajas de temperaturas. Ahora, y luego con el repunte, con el desarrollo industrial que ha sido sumamente fuerte en el último siglo, sobre todo en el siglo pasado, las temperaturas es que han venido subiendo por encima incluso del rango que normalmente se había mantenido. Esto se ha atribuido básicamente y esto es lo que ha hecho el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ha venido planteando que este cambio se debe específicamente a la actividad de los países desarrollados. Ese cambio climático de que hablamos, ¿es el resultado de la actividad humana directamente o es parte de quizás de los procesos normales del planeta? ¿Quién sabe? Aquí está Miguel Silva, biólogo, para seguir hablándonos de estas cosas, Miguel. Y además